Hola. Hoy nos vamos a meter de lleno en unos papeles con mucha historia, ¿verdad? Hola. Sí, tenemos aquí unos boletines de los años 70, de la Asociación de Criadores y Aficionados al Maine Coon, la MCBFA, y también algunos artículos de revistas de la época. Un material fascinante. La idea es bucear un poco en estos documentos para captar la esencia de esta raza tan emblemática de Estados Unidos. Exacto. Son los scratch sheet, los boletines internos, y están, bueno, llenos de consejos de cría, debates de genética, anuncios buscando gatos específicos, anécdotas, de todo. Y artículos de revistas como Yankee o Animals que nos dan una ventana a ese momento clave, el del renacimiento del Maine Coon. Eso es, una mirilla privilegiada. Queremos entender un poco sus orígenes, que son, bueno, un misterio. Sus características, la pasión de la gente que lo recuperó, usando sus propias palabras. Venga, vamos a ello. Pues sí, la idea es sacar de aquí las perlas, ¿no? Separar un poco los mitos de lo que podía ser real y entender qué tiene de especial el Maine Coon, información de primera mano de la época. Pues empecemos por ahí, por los orígenes, que las fuentes ya veo que vienen cargaditas de historias. Bastante pintorescas. Sí, algunas son pura leyenda. La más famosa, claro, es la del cruce entre gato y mapache. Raccoon, en inglés, de ahí lo de coon. Que genéticamente es imposible, como dicen ellos mismos. Claro. Aunque el parecido del atigrado marrón clásico, el brown tabby, con el mapache, seguro que influyó en el nombre. Eso sí. Luego está la historia de un tal Capitán Coon que sí traía gatos de pelo largo en sus barcos. O la de los gatos de María Antonieta, que supuestamente los envió a Maine para salvarlos antes de la Revolución Francesa. Una historia muy novelesca. Vaya tela. Y hasta mencionan cruces con gatos monteses, ¿no? Con linces o bobcats. Sí, un artículo cita a un doctor Kastner, que era alguien importante entonces, diciendo que eso sí sería genéticamente posible. Aunque, ojo, no era la teoría principal de otros como Don Shaw, que era muy influyente. A ver, que aunque no sean ciertas, estas leyendas le dan un encanto especial a la raza. Forman parte de su folclore, ¿no? Totalmente. Pero es que justo aquí, frente a tanto mito, es donde la cosa se pone interesante. Porque emerge otra teoría, mucho más biológica. De Don Shaw, precisamente. Sí, Sí. ¿Qué decía Shaw? en una entrevista del 76, creo. Exacto. Y es fascinante porque él le da la vuelta a todo. Su idea es que el Maine Coon no fue un diseño de cruces raros ni nada de eso. Entonces, Que fue la propia selección natural la que lo creó. Forjado, vamos, por los inviernos brutales y el terreno difícil de la costa noreste de Norteamérica. O sea que la naturaleza hizo el trabajo. eso es. Cada rasgo importante, según Shaw, era para sobrevivir. Las patas largas y el cuerpo rectangular, no de linces, sino para moverse bien por la nieve profunda. Habla de su habilidad para serpentear sobre la nieve. Qué curioso. Y los huesos fuertes para aguantar y cazar en esas condiciones. Pura adaptación. ¿Y el pelaje? Ese pelaje tan suyo. También lo describe genial. Un pelo exterior, el de guarda, duro y liso, como un impermeable natural para repeler agua y nieve. Y debajo, un subpelo fino, también liso. No lanoso como el de un persa, porque eso atraparía el hielo. Claro. Llega a decir, para que nos hagamos una idea, que un buen persa de 1900 probablemente se sentiría como un estropajo brillo. Para marcar esta diferencia funcional. El pelaje del Maine Coon tenía que ser menos denso por debajo para no acumular nieve. Resistente, firme, pero suave al tacto. Adaptación pura. Vale. Pero si no hubo cruces raros, ¿de dónde salieron los gatos originales? La base genética. Pues Shaw sugiere que de gatos europeos normales. Tanto salvajes como domésticos tipo angora o persa primitivo. Los que llegaron con exploradores, colonos, quizá incluso vikingos, antes de Colón. Ah. Y esos gatos, al quedar libres o ser abandonados, pues solo los más aptos para ese clima sobrevivieron y se reprodujeron. Y así se fijaron esas características, generación tras generación. Una visión muy distinta a las leyendas. Y mencionan otras conexiones, otros gatos parecidos. Sí, y cuadra con esto. Se habla de la similitud y posible origen común con el gato del bosque de Noruega, el Scott Cat. Claro, eso reforzaría lo de los ancestros europeos adaptados a climas fríos, lo de los vikingos. Exacto. También se nombra la idea de que vinieran de angoras de Turquía. Pero Kastner parece que la descartaba por temas de color y ojos, según un artículo. Bueno, y pasando a cómo eran estos gatos físicamente, según los criadores de los 70,
Se habla mucho del gigante amable. Sí, el tamaño es un punto clave. Hablan de gatos grandes, claro. Pesos normales entre 7 y 9 kilos, más o menos. 15-20 libras, dicen ellos. Que ya está bien. ¿Ya? Y luego hay menciones puntuales de ejemplares de 14 o 15 kilos, hasta 33 libras. Una barbaridad. Madre mía. Aunque, ojo, aquí Shaw ya en el 76 lanzaba una advertencia importante. ¿Cuál? Decía que cuidado con criar buscando solo el peso máximo, porque eso podía llevar a gatos obesos, sobre todo si vivían en jaulas, sin mucho ejercicio. Un toque de realismo. Tiene sentido. Y no es solo peso, es la estructura, ¿no? Huesos pesados, cuerpo largo, rectangular. Correcto. Las patas de longitud media, pero muy fuertes, en proporción a ese cuerpo alargado. Y luego los detalles que son su marca. Las orejas. Orejas grandes, y a menudo con esos pinceles de pelo en las puntas, como los linces, los lynx tips. ¿Y los pies? Las patas de raqueta de nieve. Me encanta esa descripción. Es que es perfecta. Pies grandes, redondos y con mechones de pelo entre los dedos, para caminar sobre la nieve sin hundirse. Pura función, como decía Shaw. Totalmente. Hay una anécdota muy graciosa en un boletín sobre un gatito, Sunshine creo que se llamaba, que su dueña decía que las patas parecían casi lo bastante grandes para llevar mis zapatos. Qué bueno. Y la cola, claro. No nos podemos olvidar de la cola. Imposible. Larga, muy, muy tupida, y la llevan tiesa, orgullosa. Alguien la describió genial como la cola con el gato pegado. Es que es parte de su imagen total. Hablemos de colores. ¿Había alguna preferencia o algo así en esa época? Pues mira, aquí hay un detalle histórico súper curioso que cuentan las fuentes. Aunque el estándar ya aceptaba todos los colores y patrones, como ahora, Sí. el patrón atigrado marrón, el brown tabby, tenía una importancia especial, muy especial. Por lo del mapache que decíamos. Por el nombre Kun. Sí, por eso. Pero es que era más que eso. Según dicen, al principio de todo, solo a los brown tabbies se les llamaba Maine Coon. ¿En serio? ¿Y los demás? A los Maine Coons de otros colores se les llamaba Maine Shag. No me digas. Qué curioso. O sea, que el nombre original iba ligado solo a un color. Exacto. Es un giro que te dice mucho de cómo empezaron las cosas y cómo evolucionó la idea de la raza. Vaya dato. Luego ya, claro, se aceptaron todos. Y se ven los boletines que los criadores estaban ya muy metidos en la genética del color, ¿eh? Sí. ¿Qué comentaban? Pues discutían cómo conseguir platas más limpios, sin tonos amarillos, usando el gen silver. O cómo diferenciar bien entre gatos atigrados, tabby, y sólidos con el gen agouti. Detallaban los distintos patrones tabby, se interesaban por cómo funcionaban las manchas blancas, el blanco dominante. O sea que ya controlaban bastante. ¿Llegan a explicar cosas como la diferencia entre Torby y Tortí? Que a veces lía un poco. Sí, lo explican. Y bastante bien para ser los 70. Dicen que una Torby es una gata carey, o sea, con mezcla de rojo y negro o sus diluidos, pero que además es agouti. Y eso hace que se vean las rayas tabby dentro de los parches de color. Vale. En cambio, una Torty también es carey, pero es no agouti. Así que, en teoría, solo se ven los parches de color mezclados, sin rayas. Aunque admiten que a veces, en las zonas rojas de una Torty, se pueden ver como unas rayas fantasma. Vamos, que ya iban finos con la genética. ¿Y del carácter? ¿Qué impresión daban a sus dueños en los 70? Pues los describen como gatos inteligentes, muy gentiles y súper leales a su gente. Eso sí, a menudo un poco reservados con los extraños al principio. No el típico gato faldero pegajoso entonces. No exactamente. No buscan el regazo todo el rato, pero sí que exigen atención y mimos cuando ellos quieren. Muy suyos. Y se les ve como muy adaptables y juguetones, como si fueran eternos gatitos. Y muy capaces, ¿verdad? Se habla mucho de que son grandes cazadores. Muchísimo. Las fuentes están llenas de historias de caza. Ratones, ardillas, pájaros. Hay un caso de una gata, Fogg, que cazó hasta un colibrí y un murciélago. Un colibrí, madre mía. Y destacan también que son muy autosuficientes, incluyendo algo que una fuente dice que es único entre los gatos de pelo largo, que son capaces de acicalarse bien ellos solos. ¿Ah, sí? Sí, otro rasgo seguramente heredado de esa necesidad de sobrevivir sin ayuda humana. Pura adaptación. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, con las historias que lo demuestran. Has mencionado a Fogg. Sí, la dueña de Fogg estudió sus costumbres y cuenta cómo aprendió a cazar fijándose en un gato mayor, y acabó cazando más que él durante una estancia en California.
qué buena. Está la historia de Goliat, un macho que se escapó y sobrevivió 7 meses por su cuenta, y al final aparecía solo 2 manzanas de casa. Demuestra ese instinto, esa capacidad de buscarse la vida de la que hablaba Shaw. No eran solo gatos grandes y bonitos, eran supervivientes. Claro, es que estas historias dibujan un gato increíblemente autosuficiente, muy conectado con esa idea de selección natural. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo encajó un gato tan natural, tan rústico, en el mundo más formal, a veces un poco artificial, de las exposiciones felinas? Porque esa transición tuvo lo suyo. Sí, las fuentes cuentan una historia de subidas y bajadas. Parece que fueron los primeros gatos de exposición propiamente americanos, allá por los años 1860. Tuvieron su momento de fama al principio. Un macho llamado Leo ganó premios importantes en Nueva York en 1895. Pero luego vino el siglo XX y... adiós. Exacto. Se pusieron de moda otras razas que venían de fuera. Los persas, los siameses... Se veían como más exóticos. Y el Maine Coon casi desaparece de las exposiciones. Estuvo a punto de extinguirse como raza reconocida. Hasta que se pusieron las pilas para recuperarlos, ¿no? Empezando en su tierra, en Maine, con el Central Maine Cat Club en 1953. Y luego en el 68 se funda la MCBCA, la asociación de estos boletines. Y fue una lucha, ¿eh? Conseguir que las grandes asociaciones de gatos los reconocieran otra vez. La canadiense, la CCA, fue la primera. Y la CFA, la más grande de Estados Unidos, la última. Les dieron el estatus de campeonato en 1976. Justo el año del bicentenario de Estados Unidos. Muy simbólico. Los criadores lo vieron como un reconocimiento a una raza americana de verdad. Pero claro, ponerse de acuerdo en cómo debía ser exactamente el Maine Coon ideal, el estándar, no fue fácil. ¿Por qué? Porque había bastante diferencia entre los gatos de distintas zonas, sobre todo los que habían vivido más aislados en islas de la costa. Unificar eso en un solo estándar tuvo sus complicaciones. Y eso nos lleva a un debate clave que se ve en los boletines. La tensión entre un gato de la calle que parece un Maine Coon y uno que tiene papeles pedigrí. ¿Un gato encontrado en una granja podía ser un Maine Coon de verdad? Esa es la gran pregunta para una raza con estos orígenes tan naturales, y Don Shaw, otra vez él, entra de lleno en ese debate en la entrevista del 76. Su opinión es clave para entender cómo pensaban los criadores que estaban intentando, formalizar la raza. Pero a ver, si la raza salió justo de esos gatos callejeros adaptados, ¿no es un poco contradictorio rechazar a uno parecido que encuentras ahora? ¿No se pierde esa rusticidad original si te centras solo en los papeles? Es una pregunta buenísima y refleja la tensión perfectamente. Shaw no es que rechazara usar gatos fundadores sin pedigrí conocido para empezar líneas nuevas. De hecho, fue necesario al principio. Su punto era otro, la previsibilidad al criar. A ver. Él decía, si quieres consistencia, si quieres que los hijos se parezcan a los padres y al estándar, necesitas líneas de pedigrí controladas, honestas, las llama él. Un gato que recoges, por mucho que se parezca, es una caja de sorpresas genéticas. Claro. Puede llevar genes recesivos de cualquier cosa y, como decía él de forma muy gráfica, producir American Shorthairs o siameses en la camada. Entiendo. No era rechazar el origen, sino apostar por la cría controlada para fijar las características que querían. Una vez que tienes un estándar, necesitas herramientas para mantenerlo. Exacto. Es la diferencia entre un gato que se parece por fuera y uno que tiene la probabilidad genética de pasar esas características. Y este debate sobre qué define una raza, la apariencia o el linaje, sigue vivo hoy en día en el mundo de la cría. Cambiando a cosas más prácticas, del día a día. Ese pelaje tan espectacular, ¿qué consejos daban en los 70 para cuidarlo? Necesitaría lo suyo, imagino. Pues sí, el cepillado era un tema recurrente. Recomendaban hacerlo al menos una vez por semana para evitar nudos y bolas de pelo, que pueden ser un problema serio. Y eran muy específicos con las herramientas, ¿eh? ¿Sí? Una criadora experta, Connie Condit, decía que los cepillos normales eran bastante inútiles, que solo peinan por encima. ¿Y entonces qué usaban? Peines metálicos, 2 tipos, sobre todo. Uno muy fino, como los de las pulgas, el Fleecomb, para zonas de pelo más corto, cabeza, hombros, patas delanteras, y un peine metálico normal, con púas más separadas para el cuerpo, la cola y los pantalones, el pelo largo de las patas traseras. Ajá. Describían la técnica: empezar por la cabeza, ir bajando, deshacer nudos con cuidado desde las puntas hacia la raíz,
prestar atención a las axilas, los flancos y sujetar bien al gato para peinar a fondo la cola y los pantalones que se enredan fácil. Suena a que hay que dedicarle tiempo. Y hablando de la convivencia, hay una anécdota buenísima de Mary Heston sobre sus gatos y una cama de agua. Sí, es muy graciosa. Cuenta cómo sus dos Maine Coons descubrieron la cama de agua y la usaron como si fuera una cama elástica flotante, hasta que la pincharon con las uñas, claro. No me digas. Refleja perfectamente esa naturaleza activa, curiosa y a veces un poco destructiva si se aburren. Un aviso divertido para dueños con muebles delicados. ¿Y de salud y nutrición? ¿Qué les preocupaba a los creadores entonces? Pues encontramos un artículo muy completo de un veterinario, el Dr. Long D. Lewis, de 1978, que resume bien las preocupaciones de nutrición. Ya entonces se hablaba de si era mejor dejarles comida siempre, ad libitum, o darles raciones, y de los tipos de comida, seca, semihúmeda, latas, con sus ventajas y desventajas. Se mencionaba ya el tema de los cálculos urinarios, que hoy se habla tanto. Sí, ya era una preocupación importante. El Dr. Lewis habla directamente de urolitiasis, la formación de piedras o cristales, y apunta a la posible relación con dietas solo de pienso seco. ¿Por qué? Por los niveles de minerales como magnesio y fósforo en algunas fórmulas, y sobre todo porque con el pienso beben menos agua. La recomendación era clara: incluir comida húmeda para que bebieran más y ayudar a prevenirlo. Un consejo que sigue totalmente vigente. Qué interesante que ya lo vieran. ¿Señalaba otros errores típicos al alimentarlos? Varios. El exceso de suplementos, sobre todo vitaminas A y D, que se acumulan y pueden ser tóxicas. También advertía contra dietas solo de carne, hígado o pescado crudo, por ser desequilibradas. El pescado crudo, además, tiene una enzima que destruye la tiamina, la vitamina B1, que es esencial para los gatos. Vaya. Y, claro, el error clásico de darles comida de perro que no tiene suficiente taurina ni otros nutrientes que ellos necesitan. Los boletines también reflejan otras preocupaciones de salud. Una encuesta de la Morris Animal Foundation mostraba que los problemas urinarios eran lo que más preocupaba a los dueños. Después venían la leucemia felina y los problemas respiratorios. Entiendo. Y compartían remedios caseros para cosas como los ácaros de los oídos, usando ácido bódico o un producto llamado Mitox. Y es curioso, incluían listas larguísimas de plantas y productos químicos de casa que son venenosos para los gatos. Había mucha conciencia sobre la seguridad. Está claro que la salud y la nutrición eran temas muy importantes para ellos. Buscaban información y la compartían. Totalmente. Y esa idea de comunidad, de grupo, es algo que se respira en estos boletines. Hay una sensación muy fuerte de camaradería. Se nota que compartían lo bueno y lo malo, ¿no? Hay historias divertidas de viajes a exposiciones con 1000 problemas, como una para llevar a un semental llamado Herbie en coche. Sí, y anuncios buscando gatitos de líneas concretas o sementales disponibles. Se ayudaban unos a otros. Eso es. Incluso hay cartas de gente que vivía fuera, como una tal Pat Robbins en Alemania, contando lo difícil que era encontrar arena o comida buena en las bases militares americanas y cómo otros criadores desde Estados Unidos le mandaban cosas. Dibuja una red de apoyo muy fuerte, gente apasionada trabajando junta por su raza. Entonces, si tuviéramos que resumir la imagen que nos dejan estas fuentes de los 70, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con la imagen de un Maine Coon como una raza muy americana, sí, pero sobre todo robusta, moldeada por la necesidad de sobrevivir en un entorno difícil. Una historia compleja, con mitos, pero también con una realidad evolutiva fascinante y una lucha muy tenaz por ser reconocida. Y sobre todo vemos a una comunidad de criadores y aficionados increíblemente entregada. Gente que puso su pasión, su esfuerzo en rescatar, definir y promover la raza en un momento que fue crítico. Estos papeles son un testimonio vivo de eso. Y para terminar, creo que hay una reflexión final que nos dejan estas fuentes, una que resuena mucho hoy en día, ¿verdad? Sí, es una pregunta que ya estaba ahí en el 76 que planteaba Don Shaw y que sigue siendo muy pertinente. Él se preguntaba con algo de preocupación si los criadores, al seleccionar gatos para ganar en exposiciones basándose en estándares de belleza que cambian con las modas, si no estarían sin querer estropeando o suavizando esas características funcionales que la propia naturaleza había afinado para sobrevivir.
Exactamente. Es la tensión de siempre entre la belleza del estándar y la función original de la raza. Claro. ¿Cómo equilibras mantener ese pelaje resistente, esa estructura fuerte, ese cuerpo adaptado, con los criterios estéticos de un juez en una exposición? El Maine Coon de hoy, el que vemos en las expos, sigue siendo fiel a ese gato rústico, autosuficiente, que se buscaba la vida en Nueva Inglaterra hace siglos. O si inevitablemente la cría selectiva humana lo ha ido cambiando en algo distinto. Una pregunta potente. Sí, sobre hacia dónde van las razas y el impacto, bueno o malo, de cómo intervenimos nosotros. Ahí queda la reflexión. Ahí queda, para seguir dándole vueltas y observando cómo evoluciona este gato magnífico.